Entonces, hoy vamos a avanzar un poquito. Ya hemos estudiado la lección número 2, donde planteamos cómo Dios ve al mundo, ¿sí? Y usamos esta mnemotecnia, que la vamos a seguir trabajando, de alcanzar, bendecir y ministrar, que significa servir, ministrar significa servir, servir a todo habitante, ¿sí? Y con estas palabras, con cada una de las letras con que inicia esta palabra, vamos a estar pensando en determinado grupo de personas. ¿Se acuerdan quiénes eran esas personas? Bueno, observen. Para poder definir eso, tenemos que recordar estas dos definiciones. ¿Qué serían las personas alcanzadas con el Evangelio? ¿Y qué serían las personas, quiénes serían las personas no alcanzadas con el Evangelio? Esta es una definición teórica de libro, de manual, que no es bíblica, pero nos ayuda a tomar una noción, una referencia de qué es lo que pasa en este mundo donde vivimos, ¿sí? Entonces, decimos que una población puede ser una ciudad, una etnia, una tribu urbana, un determinado grupo en alguna parte, en cualquier lugar del mundo, es un grupo alcanzado cuando hay por lo menos un 2% de creyentes, ¿sí? Es decir, vos tomás a 100 personas de este grupo y encontrás que al menos de esas 100 personas tenés 2 creyentes, ¿sí? ¿Les parece mucho o poco que haya por lo menos 2 creyentes en 100 personas? Es poco, ¿no? Es decir, bueno, 2 entre 100 que sean cristianos es un número no tan ambicioso, ¿sí? Sin embargo, bueno, y antes de avanzar a la siguiente, digo, ¿qué les parece? Formosa es una comunidad, es una ciudad o es una provincia alcanzada con el Evangelio, ¿sí o no? Bueno, por ahí vos conocés personas que no son cristianas y conocés a otras que rechazan el Evangelio, ¿sí? Pero sería, te diría, casi excepcional, muy raro, que encuentres en Formosa a alguien que nunca haya escuchado de Cristo, ¿sí? O que encuentres a alguien en Formosa que no conozca a otro cristiano, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista teórico, insisto, no digo que no haya gente que no necesite de Cristo, por cierto que lo hay, pero desde el punto de vista teórico, diríamos que Formosa es una población alcanzada con el Evangelio porque hay más de un 2% de cristianos en esta ciudad o en esta provincia. Lo mismo pasa con Argentina y lo mismo pasa con casi toda Latinoamérica, excepto algunas regiones muy puntuales de las montañas, de las selvas. Entonces, decimos que las personas o las comunidades no alcanzadas son aquellas donde ni siquiera hay 2 cristianos entre 100 personas. Con lo cual es posible que, imagínate que la comunidad son los cuadraditos blancos. ¿Qué posibilidad hay de que alguno de estos cuadraditos blancos se choque o comparta en algún momento de su vida con este cuadradito rojo? Pocas o ningunas. Entonces lo lógico sería decir, bueno, deberíamos enviar o deberíamos ir nosotros a esta comunidad para que en vez de un solo cuadradito rojo haya varios, de tal manera que los cuadraditos blancos tengan más posibilidad al menos de escuchar acerca de Cristo. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas personas hay en el mundo que están en esta categoría, la categoría no alcanzado? Es decir, personas que de 100 personas a su alrededor tal vez no haya ni uno solo que sea cristiano. ¿Cuántas personas en el mundo hay así? La ventana 1040, aproximadamente 3.000 millones de personas en el mundo viven en comunidades, en etnias, en regiones donde no hay ni siquiera un cristiano. ¿Sí? Ni siquiera un cristiano. Y como hemos dicho, están todos ubicados mayoritariamente en esta franja del mundo, ¿sí? Que toma el norte de África,
todo lo que sería India, el sur de Asia, Oceanía. ¿Sí? Fíjense otra forma de verlo, en vez de verlo como individuos, verlo como comunidades. Se dice que hay aproximadamente 17.400 grupos étnicos en el mundo. Esos 17.400, hay 7.400 que son considerados no alcanzados. ¿Sí? Entonces hay 17.400 comunidades donde hay familias, donde están organizados de diferentes maneras, que en esa comunidad no hay ni un cristiano. Te hago este esquema. ¿Qué sucedería si decidimos, todos los creyentes del mundo, decir, bueno, vamos a alcanzar a estas 7.400 comunidades? Digamos que cada iglesia se compromete a mandar a uno que vaya a una de estas comunidades. ¿Hay 7.400 iglesias en el mundo? ¿Qué le parece? Sí, ¿no es cierto? Hay muchas más. Tal vez hay 7.400 iglesias en Argentina solamente. Entonces fíjate que matemáticamente es sencillo. Con que cada una de las iglesias de Argentina se comprometa a mandar una persona a una de estas comunidades, tendríamos prácticamente ya evangelizado a todos estos 7.400 comunidades. Matemáticamente es fácil, viste que el papel aguanta cualquier plan, cualquier planificación, pero es más complejo, ¿no es cierto? Entonces, este es el panorama, este es el escenario que estamos mirando. Entonces, como hemos aprendido en esta lección 2, la cuestión no es la perdición, porque aquí en Formosa también hay perdidos que caminan sin Cristo y sin esperanza. La cuestión es el acceso, es gente que no tiene acceso al Evangelio. A propósito de eso, tal vez vos estás hoy acá o estás allí viéndonos en la pantalla y sos una de esas personas que ha escuchado muchas veces hablar de Cristo, hablar de la obra de Cristo, hablar de que Jesús murió en la cruz cargando con tus pecados y con los míos, y sin embargo te has dado el lujo de rechazar esto. ¿Sí? Podemos decir que es un lujo. Toda vez que Dios me manda algo, me da un mensaje, y yo digo, no, mañana, me estoy dando, entre comillas, el lujo de despreciar este mensaje de Dios, considerando que hay 1/3 de la población mundial, 3.000 millones de personas, que ni siquiera han escuchado una vez. Ponelo en perspectiva. ¿Qué haces vos qué hacían contigo cuando eras pequeño y no querías comer la comida que tenías en el plato? O jugabas con alguna comida. ¿Qué te decía tu mamá o tu papá? Que había que comerla igual, porque ten en cuenta que hay muchos que no tienen para comer, ¿sí? Y si era posible te hacían ver algún vecino, bueno, pensá en los niños que no tienen para comer, ¿sí? Y esa forma gráfica de poner en perspectiva hacía que nosotros, siendo niños, podíamos tener una mirada de un mundo que no era el nuestro, porque en ese momento teníamos la abundancia del plato de comida y nos damos el lujo por ahí de jugar con la comida o no comerla. Y nuestros padres nos hacían poner en perspectiva. Hay niños como vos que no tienen para comer. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora con estos estudios respecto a otro tema más trascendental. Y es que hay miles de millones que no tienen Cristo. Y que nosotros tenemos dos acciones que tomar al respecto. La primera es no despreciar el bien precioso que tenemos, que es que estamos escuchando y que está siendo invitado, o está siendo invitada a creer en Cristo como tu Salvador. No desprecies. Sería como jugar con la comida. Y en segundo lugar, si ya comiste el manjar precioso del perdón de Dios,
La otra pregunta es, ¿qué estamos esperando para compartir con los hambrientos? ¿Sí? Entonces, hacemos este punto para que vos o usted consideres cuál es tu situación actual. Si sos una persona que aún vive en el quebranto, que aún experimenta alguna forma de esclavitud, de cautividad o de ceguera espiritual, hay un único Salvador. Se llama Jesucristo. ¿Sí? Y al final del culto vamos a tener un minuto para que puedas orar y puedas decirle a Dios, bueno, yo en esta noche quiero dejar de despreciar ese bien precioso del perdón que tantas veces escuché, pero hoy quiero que sea una experiencia personal en mí. Y que puedas cantar junto con todos, glorioso día, su sangre me, ¿cómo era? Me rescató, ¿sí? Cuando cantemos esa canción al final, vos tenés que estar orando a Dios, diciéndole, Dios, rescatame en esta noche, ¿ok? Bien, avanzamos rápidamente. Hoy vamos a estudiar la lección número 3, que va a continuar con el tema que nos planteó Pablo el domingo pasado y tiene que ver con la oración. ¿Quién puede leer la frase que está ahí en el subtítulo? Muy bien. Nosotros estamos acá para movilizarnos a orar por los perdidos y por los obreros. ¿Sí? Y esa es nuestra mayor contribución a la evangelización del mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo nos enseñó que es un recurso, es un servicio que se está desperdiciando, no lo estamos usando? Y queremos en esta noche hablar de eso para concientizarnos. Bueno, voy a avanzar un poquito, algunas diapos van a quedar para trabajar en los grupos pequeños. ¿Sí? Perdón, ¿hace frío? ¿Frío? ¿Podemos entornar un poquito la puerta? ¿Sí? Muy bien. Porque está entrando un chiflete ahí. Muchas gracias. Total, dejamos abierta esta y la del costadito. ¿Eh? ¿Con eso es suficiente? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo legal? Bueno, muy bien. Vamos a ver un concepto importante que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Y es la idea de intercesión. Una palabra que se usa mucho, se la usa de diferentes maneras. Nosotros vamos a trabajar el concepto de la intercesión diciendo estas dos cosas. A ver, alguien que pueda leer, por favor. Bueno. Muy bien, entonces dos conceptos importantes. Ahí parece que el Meet se cortó. ¿Está dando bien ahí lo de ustedes? Entonces puede ser. Yo escucho bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien, Gustavo? Muy bien. Perfecto. Bueno, gracias, gracias. Continuamos. Entonces, orar a Dios en nombre de otra persona es asumir su causa y unirse a su lucha por medio de abogar y rogar en su nombre. ¿Sí? Eso es lo que estamos pensando en interceder. Es decir, nos ponemos al lado de, nos ponemos junto con la persona a quien vamos a acompañar en la oración. ¿Sí? Ese es el concepto que queremos tener, es la idea que tenemos que tener en mente cuando vamos a orar. Y esta es otra frase que no está en el manual, la escuché hace un tiempo y me encantó, y dice que un verdadero intercesor es alguien que también está dispuesto a ser parte de qué? De la respuesta de oración. ¿Sí? Entonces, orar, Señor, te pido que ayude a fulanito y yo sigo con mi vida. Falta algo ahí, ¿no? Falta algo. Tiene que estar mi vocación, mi voluntad íntima en lo que esté a mi alcance, ser parte de esa respuesta.
Dios, ayúdame a mí también a ser parte de la respuesta de esta oración que estoy haciendo en favor de fulano. Tal vez haya cosas que te excedan, ¿sí? Que no esté a tu alcance. Pero tiene que estar nuestro corazón dispuesto y disponible a ser él o uno de los instrumentos que Dios use para responder ese pedido que estamos haciendo en favor de alguien. ¿Sí? Muy bien. Esto es precisamente lo que Cristo Jesús ha hecho y está haciendo, por eso Él es nuestro ejemplo. ¿Sí? El Señor ve desde su gloria que el hombre es un pecador perdido y que no hay forma, no hay medio, no hay recurso suficiente para que nosotros podamos justificarnos, presentarnos con la mano limpia delante de Él. Entonces, Él intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Es parte de la respuesta. ¿Sí? Viene a pagar el precio por tu perdón, por el mío. Y sabiendo que nosotros vamos a continuar en este proceso de crecimiento, se queda en esta función, en este rol de sumo sacerdote, de intercesor, y como dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, Él es nuestro abogado, porque está todo el tiempo intercediendo, abogando en nuestro favor. ¿Sí? Y en algún momento Él va a completar esa obra viniendo a buscarnos para estar para siempre con Él. Entonces, la Biblia nos muestra en Cristo Jesús el ejemplo de intercesión perfecto, ¿cierto? Y el cual nosotros también debemos seguir a la hora de interceder por otros. Vemos la necesidad, nos ponemos al lado de, junto con, hacemos como si fuera nuestra la causa de esa persona, sea un problema, sea un proyecto, sea lo que sea que esa persona me está compartiendo. Oro a Dios, que es la fuente, la provisión a la cual uno va a recurrir, pero también se pone a disposición de Dios para ser parte de la respuesta de esa oración. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a empezar a leer los que tengan su manual y quieren ir buscando en su librito. Vamos a mirar en la página 20. Busquen allí una parte del párrafo donde dice Dios empoderó. ¿Sí? El que lo encuentra, de los que tienen el librito, página 20. Gustavo, ¿estás con el manual ahí? Qué grande. Bueno, activa tu micrófono. ¿Encontraste la frase esta? ¿Dios empoderó a cada creyente? Dios empoderó. ¿Sí la encontró? Vamos, papacho, que termina el culto, ¿eh? Acá hay la parte donde dice, y Dios respondió con poder. No, bueno, sacaste un 0 en la lección. Bueno, vamos a leer acá, hermano. Leemos, ¿sí? Dice, Dios empoderó a cada creyente con una habilidad maravillosa para unirse a Él y causar directa y dramáticamente un cambio real hasta lo último de la tierra. Nosotros lo llamamos la oración. ¿Sí? Cuando Nico era chico, estaba copado con los superhéroes, ¿viste? Y entonces quería un superpoder o el otro, entonces yo lo agarré y le dije, pero vos tenés los superpoderes de la Biblia, así lo hago, Nico, ¿viste? Como el 2 de oro. Y hablábamos de los poderes que Dios nos da, el fruto del Espíritu y demás. Pero la oración es un superpoder, está a nuestro alcance. Obviamente no nos pertenece, no nace de nosotros, pero es un recurso poderosísimo que Dios nos da, la oración. Vamos a leer otro párrafo. El aparatito este anda, le damos ahí un pase. Otro. Muy bien, página 20, arriba a la derecha me parece que está, dice Santiago. Santiago es un libro de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí. ¿Encontraron?
¿Sí? Ahora sí, muy bien. Cindy, ¿querés leer? Muy bien, vamos. Muy bien, gracias Cindy. Ahí estamos leyendo entonces, para los que nos siguen, el párrafo donde habla del pasaje de Santiago, ¿sí? Donde nos habla de un personaje de la Biblia, Elías, un hombre como vos y como yo. Sin embargo, oró fervientemente con el poder impartido de lo alto y se produjo un milagro terrible, ¿no? Hubo una sequía durante 3 años y eso sirvió para llevar un mensaje, una corrección al pueblo de Israel en aquella época. Muy bien, avanzamos. Otro pedacito de lo que ustedes van a poder leer después en detalle. Página 21, bien grande, encabezando ahí, leemos todos juntos. 1, 2, 3. Estamos orando a nuestro Padre, quien nos ama y quien quiere una relación con nosotros. El tiempo de la oración es también una experiencia relacional con Dios. No es solo interceder y pedir por otros, sino también es un ejercicio que nos va a enriquecer en nuestra relación personal con Dios. Siguiente, por favor, Robertito. Ahí va. Vamos todos juntos. También la oración nos cambia a nosotros. Al ir aprendiendo más del corazón de Dios a través de la oración, Él va cambiando la manera en que pensamos y actuamos. Aprendemos a amar las cosas que Él ama, a odiar las cosas que Él odia y a ver las cosas de las maneras que Él las ve. ¿Sí? Eso es en este material lo que nos va enseñando a todos. Es un concepto que yo, la verdad, nunca lo había visto de esta forma y me encantó y me animó a tener una vida de oración mejor y mayor, porque es espectacular lo que puede pasar, ¿no? Voy entrando en una comunión práctica con Dios cada vez más estrecha. Una salvedad acá dice las cosas del odia, nosotros tenemos un concepto de odio como un sentimiento negativo, como una experiencia mala, ¿no? Del hombre en contra de otros, pero es una palabra más feliz, sería decir las cosas que Dios rechaza. ¿No? Es una palabra que a veces aparece en la Biblia, pero etimológicamente habla de la reacción de, por ejemplo, que tendrías vos si te ponen pimienta en la nariz. ¿Eh? ¿Qué haces si te ponen pimienta en la nariz? Tornudás, ¿no? Y se te pone la nariz como colorada. Es una reacción natural a algo, a una sustancia, un producto al cual vos es incompatible contigo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos en la Biblia que se habla de la ira de Dios, la imagen que tenemos que hacernos es eso, es una conducta humana que a la nariz de Dios es como la pimienta para nosotros. Es algo que Dios rechaza, porque es incompatible con Él. No es una reacción emocional de que Dios le da bronca, se enoja, te tiene entre ceja y ceja y por eso te sacude. No, nada que ver. Es una reacción natural de la santidad de Dios ante el pecado del hombre. ¿Está? Muy bien, avanzamos un poquito más. Vamos todos. Jesús incitó este enlace directo entre orar e ir, cuando él dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Nunca debemos menospreciar el poder de la oración o la necesidad de hacerla continuamente. Muy bien, ¿sí? Entonces, en este versículo maravilloso, que hoy lo vamos a leer varias veces, tenemos esta relación entre orar e ir a la obra, entre orar y ver la mies que
es una referencia al cultivo cuando está listo para cosechar, ¿no? Así ve Dios las almas de estos 3.000 millones de personas que necesitan a Cristo y están ahí a punto caramelo para que escuchen el Evangelio y vengan a sus pies. Entonces, Él quiere que nosotros veamos también así las personas, que eso nos motive a dos cosas, a orar y ¿a qué? A ir, a interceder, a orar y a ir. Por eso están vinculados los dos conceptos, orar o rogar o interceder y el ir, obreros que vayan, ¿sí? Y si seguís la línea del análisis, si hablamos de interceder como ponerte al lado y tomar la causa del otro como tu propia causa, entonces interceder por los obreros que vayan a predicar al último rincón de la tierra implica que vos y yo también nos ponemos al lado de ellos. ¿Sí? Si no, no estaríamos intercediendo adecuadamente. Siguiente. Vamos desde acá. Uno podría razonar que muy pocos han ido a los no alcanzados, porque muy pocos han obedecido el mandamiento de Jesús de orar por los obreros. ¿Leemos de vuelta? Tremendo lo que dice acá, ¿no? ¿Por qué hay pocos? ¿Por qué hay 17.400 etnias que nunca escucharon de Cristo? Eso porque no hay obreros que hayan ido ahí, aunque matemáticamente dijimos que no era tan complicado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay un tercio de la población mundial no alcanzada? Este estudio propone que una de las causas es porque hay poca gente orando e intercediendo por este asunto. ¿No? ¿Vamos de vuelta? Uno podría razonar que muy pocos han ido a los no alcanzados porque muy pocos han obedecido el mandamiento de Jesús de orar por los obreros. Y ahora la pregunta, ¿estás dispuesto a orar cada día por obreros para la mies? Bueno, ¿no? Muy bien. Avanzamos un poquito más. Realmente debemos recordar a quién le estamos orando y sobre qué estamos orando. Esto nos dará confianza mientras seguimos orando. Estamos orando a nuestro Padre, quien nos ama y quien desea tener una relación con nosotros. ¿Sí? Porque orar e interceder no es pensamiento positivo, no es lo declaro y se hace. Eso es humanismo disfrazado de cristiandad. ¿Sí? Nosotros oramos a Dios porque es Él el que obra, el que hace, el que produce. Eso nos da confianza, nos da convicción y nos da el ánimo necesario. Continuamos, Roberto, por favor. Jesús nos dice que si los hombres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre dará buenos regalos y el Espíritu Santo a sus hijos cuando se lo pidan. ¿Sí? Acá tenemos los versículos donde Jesús cuenta esta parábola, ¿sí? De un juez injusto que por la insistencia de esa viuda finalmente le concedió lo que la mujer pedía. Cuánto más nuestro Padre Celestial concederá las peticiones que hacemos cuando las hacemos en su voluntad. Luego entramos en la página 22 a la discusión. ¿Sí? Acá van a participar un poquito más. Discútalo, dice. Pablo creía realmente que las oraciones de los cristianos cambiaban las realidades de ese momento. Es decir, Pablo estaba en una misión de alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Él estaba comprometido a eso, circunstancialmente se dedicaba full time a eso, y en otras ocasiones trabajaba part-time para sostenerse y el resto del tiempo cumplía con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sin embargo, en esos años, él experimentó sobre todo adversidades. ¿Sí?
sobre todo adversidades. Y él en sus cartas escritas a sus discípulos, a sus hijos espirituales, les piden a ellos que oren por él. Cuando leemos esos pedidos de oración, ya nos damos una idea de cuáles son los pedidos de oraciones más importantes que aparecen en la Biblia. Están siempre vinculados con este asunto. Hay pocos pedidos de oración modelo de otras cosas que no sean este tema. Y Pablo lo pide con la convicción de creer que esa oración de esos hermanos podía generar un cambio en la realidad que él estaba viviendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver 2 o 3 ejemplos y nos llevamos después la reflexión para casa. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, ya vemos cómo la estaba pasando, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Ya te das una idea cómo estaba Pablo, ¿no? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, él sentía que estaba condenado a muerte en ese momento de su vida. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y acá viene: cooperando también vosotros a favor nuestro con... Claro, ¿no? Lo que era la mirada de Pablo del poder de la oración de estos creyentes en una situación de vida donde él estaba, donde tenía más chances de morir que de vivir. Siguiente ejemplo. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí. ¿Sí? Entonces Pablo combina el poder de Dios para liberarlo de las cadenas, porque acá él estaba preso, con el efecto de la oración de los creyentes. Y eso era una convicción que él tenía. Tercer y último ejemplo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en ustedes. Fíjense qué eran los pedidos de oración de Pablo. ¿Sí? El tipo estaba en esa. Eso era su proyecto de vida, su estilo de vida, su inversión de vida. ¿Sí? Y no hay ningún motivo para que tu proyecto y tu estilo de vida y el mío sea distinto al de Pablo. No hay ninguna razón para que nosotros estemos con otras ambiciones, con otra agenda que no sea la misma que la de Pablo. En tu lugar, en tu contexto, con tu historia, pero esa es la agenda del creyente. ¿Cómo podemos vivirlo a esto? Fíjate lo que dijo William Carey, que fue un líder en lo que es misiones, ¿no? En lo que es la obra misionera. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos una Biblia abierta y un mapa abierto. ¿Sí? Y el tipo desde Inglaterra se fue hasta la India en barco. ¿Cuánto se tardaba hace 200 años para ir de Inglaterra a la India en barco? 4 a 6 meses. ¿Sí? Hizo varias veces ese viaje. Y bueno, cantidad de cosas de su biografía que oportunamente la vamos a estudiar. Pero esta es la mirada, ¿se dan cuenta? No es distinta de la de Pablo. ¿Sí? No es la distinta de la de Pablo. Y este hombre fue duramente cuestionado por los cristianos de su época, que estaban cómodos con las panzas gordas en sus sillas cómodas de sus iglesias, y le supieron decir a William Carey: si Dios quiere salvar a esa gente, ya va a mandar a alguien. ¿Sí? Y el tipo intercedió y dijo: bueno, si yo voy a interceder por los perdidos de la India, tengo que ser parte también
la respuesta. Y se fue. Bien, nos quedan unos minutos más para ver nuestro mapa de oración, nuestro mapa de oración, nuestro mapa de oración, un mapa que ustedes empezaron a construir en sus grupos pequeños, ¿sí? Con temas concretos, que son los temas que nos enseñó Pablo, que nos dejó él, Pablo Aranguren, el colombiano, no Pablo de Tarso, como agenda de oración, ¿sí? Entonces, esto podría llevarnos un par de horas a analizarlo. Lo voy a leer para que ustedes se vean identificados en lo que escribieron, pero sobre todo que vean cómo otros grupos pensaron otras cosas para decirle a Dios. ¿Sí? Y quiero que me digan qué le está faltando a lo que van a ver ahora. ¿Sí? ¿Qué le falta? ¿Sí? Quiero que me lo digan con una palabra. Bueno, vamos, fíjense lo que ustedes armaron. Perdón que la letra es pequeña, pero no me dio para más. ¿Cómo orar pensando en el aspecto de que el Señor tiene que enviar obreros? Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, habla que tu siervo oye. Señor, despierta a tu pueblo. Danos la oportunidad de no sé qué. Danos los medios para, toca los corazones, provee los recursos. Señor, yo apoyo. Señor, ayúdame a oír tu voz y así llevarla a los demás. Quiero ayudar a otros orando. Por cada ministerio de iglesia, Señor, extiende tu territorio con la palabra de Dios. Prepárame para poder cosechar lo sembrado. Dios, que tus hijos estemos dispuestos a ir cerca y lejos, a no ser indiferentes a tanta necesidad y a la realidad que viven algunos obreros. Quedaron algunos otros motivos de oración que me llegaron un poquito tarde y no los pude poner. Hermosas estas frases de oración. Y fíjense que al orar así, a ustedes les vino estas cosas que necesitan o estas cosas a las que se comprometerían. Porque no podés orar así y no comprometerte a nada. ¿No? Sale. Entonces, necesidad de sabiduría, de discernimiento, de crecimiento, de conocimiento, de organización, de fe, de tener un tiempo y un lugar a solas con Dios para hablar de todo esto, necesidad de obediencia, necesidad de ir, de estar preparada y comprometida para la demanda, de conocer un poco más a esas personas que irán. Muy lindo, muy lindo. Que todo linaje y pueblo te adore. Señor, deseo que todos te conozcan. Quiero ser útil para hacer esto posible. Señor, quiero ver un grupo multicolor en tu presencia. Tremendo, ¿no? Hermoso. Ayúdanos a llevar más almas para ti. Acompáñanos para que a través de nosotros toques el corazón de esa gente. Te pido por los perseguidos. Soy responsable de que muchas rodillas se doblen en adoración. Soy parte de ese momento. Gracias. Hay tantos que pueden ser parte. ¿Sí? Y acá una necesidad de orar intencionalmente, de acercarme más a las personas, de establecer objetivos y propósitos. Me comprometo a ser un testigo fiel. Oro a un horario específico, oro por cada lugar, sacar en un mapa esos lugares. Siguiente. En cuanto a los misioneros, Señor, provee, cuida, protege, orienta a tu siervo o a tu sierva. Dios, dales determinación y sabiduría en su misión. Algunos nombres surgieron en las listas de ustedes. Lucas, Mercedes en España, Claudio Gustavo en el norte de África, Mirta Ocampo en Angola, por los que estamos aquí, por Nico, por los que desean ir. Ibarra, su misionero de Santa Fe, que no sé dónde está, pero lo mencionaron. Johnny Beibar, que estuvo acá, un boliviano, que estuvo en África también, ahora está en Bolivia. Por Tito es un misionero que está en Nepal, ¿sí? Que necesitaba un terreno, ¿no? ¿Cómo era, Esteban? Él necesitaba específicamente comprar un terreno.
La iglesia no tiene lugar. Y había otro motivo. Por liderazgo. Bien, por liderazgo. Tito, ¿sí? Oscar Hoyos, de los Huichí, Daniel Volpi, que estuvo 30 años sirviéndonos acá. Por K, posible líder local en el país del norte de África. Mandamos una foto hace poquito al grupo de la iglesia. ¿Sí? Pon en tus siervos la voluntad para continuar sembrando tu palabra, por los que están arriesgando su vida, dale fuerza en los momentos de prueba. Y lo que surge como necesidad y compromiso, conocer más, ofrendar, orar por el viaje 2023, no sé a qué se referirá, por provisión, cuidado de los hijos, por la congregación donde están actualmente, la necesidad de tomar compromiso, apoyar a los que conozco y a los que no conozco, aumentar ese compromiso de oración, comunicarme con ellos, estar atenta a su situación. ¿Evidente? Yo le voy a pasar todo esto a todos, ¿sí? Los países o etnias no alcanzadas. Te ruego, Dios, que envíes obreros al campo, forma obreros, úsanos. ¿Ven cómo cambia en el lenguaje? En el uso de las palabras se va notando lo que nos va pasando cuando vamos. Una cosa es decir forma y envía obrero y otra cosa es decir úsanos. ¿Sí? La ventana 1040, Señor, Roma obreros para que todos lleguen a conocerte, que se cumpla el objetivo de Dios, Dios, que las personas que tenés en mente puedan saber de tu llamado, las señas no alcanzadas, conocer necesidades, orar intencionalmente, orar por el compromiso de la iglesia. Sale la idea de discipular, ofrendar, tener empatía, amor, necesito sabiduría para orar. Esta persona necesita una lista de países y situaciones. ¿Una más? ¿Otra? Ahí va. La forma en que yo puedo ser parte, ¿sí? Es el último. Úsame a mí, envíame a mí, ayúdame a ser fiel en la oración intencional, ofrendando por un viaje misionero local, por actividad evangelística de nuestra iglesia. Dame sabiduría para saber dónde y a quién apoyar económicamente. ¿Sí? ¿Dónde y a quién apoyar económicamente? Alguien pidió que oremos para que no se apague el fuego. Otro dijo, Señor, dame un proyecto. Hermosas oraciones. Dame un proyecto. Capacítame para formar parte de los que te sirven. Señor, ayúdame a ser más perseverante. El tema de la ofrenda, compromiso, constancia, compartir lo que Dios me da con lo que está en la obra misionera, acciones, llevar ropa, alimentos, folletos. Alguien escribió en un grupo, accionar ya. Accionar ya. Liberarnos de la monotonía, tener disposición del corazón, decisión, fortaleza, valentía. Señor, necesito ponerme la armadura de Dios, el casco de la salvación, sabiduría, accionar, profetizar, comunicación, oración. ¿Qué les parece? Muy bueno, ¿no? El trabajo que han hecho y ya decir que no sé cómo orar a Dios por la obra misionera, ya no tenemos excusa, ¿no? Es abrir los ojos y ver la lista. ¿Qué le está faltando a este trabajo que hicieron? ¿Qué les parece? Acción, bueno. Arrancar. Compromiso, bueno. Planificar, tibio, tibio. Vamos por ahí. Organizarlo. Realizarlo, bueno, antes. A ver, entre la intención, después viene la planificación y después viene la realización. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, compromiso, decisión, proyecto, a ver, objetivos. Bueno, fíjense acá, hacete un par para atrás, Robertito, dale otra, ahí, volvé uno para abajo. Ahí está.
Provee, cuida, protege, orienta a tu siervo. ¿Quién es tu siervo? Bueno, sí, Dios sabe todo, ¿no? ¿Qué le falta a esa oración, por ejemplo? ¿Qué le faltaría? Un nombre, ¿sí? Y provee, ¿qué? Provéele a Tito el terreno en Nepal para que puedan hacer la iglesia. ¿Está? ¿Entienden? Claro, porque si no, le decimos, Señor, tú sabes todas las cosas, hacete cargo de todo, chaval. Ah, tenemos que conocer quién picó de Tito, ¿entendés? ¿Qué necesita? Repito, para familiarizarnos con el problema o con lo que está deseando nuestro propio. Y ahí decirlo, y ahí orar por eso, y después ver qué genera el Señor para que nosotros seamos parte. ¿Sí? ¿O no? Entonces, a todo esto que escribieron, yo se los voy a reenviar para que ustedes le hagan preguntas. ¿Quién? ¿En qué? Una hermana me decía, bueno, el compromiso. Como la tenía cerca, le hice así un interrogatorio cara a cara. ¿Compromiso en qué? No, y bueno, con la obra. ¿En qué parte? ¿En qué cosa? Y claro, haciendo la pregunta adecuada, vas teniendo la respuesta que, bueno, yo necesito comprometerme para este ministerio, esta actividad. Ah, bueno, listo, ya está. Entonces ya la oración va a ser así. ¿Viste? Señor, necesito comprometerme con la kermés porque está en el corazón hacer los banderines. Ah, me acordé de los banderines, ¿viste? No me hiciste acordar. Tenemos que hacer los banderines. No sé, 2000 banderines, ¿está bien, Ale? ¿Sí? Sí. Bueno, hay que empezar a doblar papel afiche como loco. Entonces allá está Ale, la señora de Cristian, y ella va a organizar a las banderineras o banderineros, ¿sí? Entonces hablan con ella a ver cómo se organizan para empezar a hacer los banderines, ¿entendés? Pero ahí ya es algo específico, podés orar y ya te podés comprometer a ser parte, ¿sí? Entonces, a toda esta lista le va faltando especificidad para poder concretar, poner el nombre y apellido a cada cosa. Cuanto más, mejor. Y para hacer eso tenemos que conocer, interiorizarnos, hacer un seguimiento. ¿Entendés? Sí. Bien. Bueno, ahí está. Entonces hay una necesidad de ofrendar, ¿no? Entonces oran. Bueno, listo. Tenés la plata. ¿A dónde? Señor, ya viene la oración. Dame sabiduría para saber a quién apoyar y en qué y cómo. ¿Sí? Y vos vas a querer estar ahí para orar por eso y sobre todo, si te hiciste presente físicamente o con un dinero, vas a querer ver cómo eso se hizo, se concretó, qué sucedió, qué fruto hubo. ¿Para qué querés hacer eso? ¿Para gozarte, para agradecer a Dios o para replantearte un segundo proyecto? ¿Sí? Entonces fuimos parte, Tito nos manda la foto del terreno en Nepal. ¿Y qué vas a querer hacer vos cuando veas esa foto? Che, ¿y cuándo empezamos a juntar para los cimientos? ¿No? Bueno, claro, puse este ejemplo, pero después van a salir cosas y necesidades locales, ¿sí? Muy cerquitas a nosotros, tal vez del país y tal vez de algún lugar de esto donde tenemos que llegar. No podemos no estar en la ventana 1040. No podemos no estar. ¿Sí? Estar allá y estar acá y estar más cerca. Entonces, de eso se trata. Necesitamos que Dios nos guíe a eso y orar intencionalmente para todo esto. Creo que quedan 2 o 3 diapositivas y ya los dejo. Ah, una para atrás, por favor. Ahí va. Le dije a un hermano que está con proyecto de salir a Turquía a vivir ahí, estuvieron acá, estuvo acá con nosotros hablando, le dije, nosotros vamos a orar con la iglesia por vos y por tu proyecto. De alguna manera queremos ser parte.
No sé cómo, porque ya dije al principio que no va a haber una bajada de línea de acá del púlpito, decir, bueno, ahora hay que ofrendar para fulano, no, ¿sí? Pero sí ya nos podemos comprometer a ser parte, a interceder por esta familia. Entonces le mandé ese mensaje, ¿sí? Y fíjense lo que te contesta alguien que recibe tus oraciones y tu intercesión, tu compromiso con ellos. Fíjate lo que le genera, ¿sí? Dice, wow, muchas gracias. Es una respuesta de oración. Ya que nos consideren y que oren por nosotros es de mucho ánimo y estímulo para seguir adelante en esta etapa. El tipo va a dejar su laburo, la mujer su laburo, van a agarrar 2 pibes y se van a ir a Turquía a predicar el evangelio en un lugar donde no está prohibido, pero te va en general bastante mal por ser un cristiano. ¿Sí? En verdad nos emociona y nos humilla ver el deseo que tienen de ser parte de la obra de Dios y con nosotros aún sin conocernos tanto, o nada, porque yo ni el nombre me acordaba, tuve que buscar en el chat cómo picó se llamaba este muchacho. ¿Sí? Gracias, gracias, gracias. Mañana haremos un video con la familia y se lo mandamos. Entonces ahora vamos a ver el videito de salud. Hola. ¿Qué tal, querida iglesia? Bien Formosa. Acá la familia Torreiro. Los saludamos desde Verazategui, Buenos Aires. Hola, querida iglesia. Estamos muy, muy agradecidos por haberlos conocido. También nos emociona ver cómo quieren ser parte de una manera práctica de la obra de Dios y las misiones. Realmente valoramos muchísimo sus oraciones, es lo que más necesitamos en este tiempo. Realmente nos anima y es lo que nos da fuerza, saber que no nos vamos solos, que vamos acompañados y le dejamos motivos de oración particular. Dios mediante, el año que viene ya estamos saliendo para Turquía, así que eso implica muchos preparativos en este último tiempo. También les pedimos que oren por el aprendizaje básico del idioma y también estamos tomando algunas decisiones laborales en este último tiempito. Sí, como le dijimos, les agradecemos muchísimo y es de gran valor y nos anima mucho que puedan ser parte de la obra de Dios y en nuestras vidas también. Les mandamos un gran abrazo y deseamos, si Dios lo permite, poder conocernos cara a cara en algún momento. Chao. ¡Ule, ule! Bueno, Las nenas mencionaron algunas palabritas en turco. Ahí se las querían explicar ellas. Merhaba significa hola y ule ule significa chao. Entonces, ya podemos acceder a parte de la obra de Dios en Asia Norte, el lugar donde Pablo caminó hasta que se predicó el Evangelio en todos los lugares, ¿sí? Y en estos últimos 2000 años el islamismo ha conquistado esa tierra, hay que volver a ir a evangelizar a esos pueblos no alcanzados. Ya somos parte de eso, ¿sí? Orando y después veremos a qué nos llama el Señor, a qué más nos llama el Señor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Vamos a terminar orando y antes acordate lo que te dije al principio, ¿sí? Esto no es por obras de bien, no hay ningún camino que te permita vivir en comunión con Dios, ni ninguna religión, ni esta iglesia, ni ninguna obra de bien, ni ninguna otra acción. El camino para que vos puedas estar en comunión perfecta con Dios es por medio de Cristo. Vamos a terminar cantando Glorioso Día, y tu tiempo para orar, para decirle a Dios, Dios, yo quiero pedirte que me perdones, quiero que tu sangre preciosa derramada en el Calvario me limpie de todos mis pecados. Mientras cantás, orás. Y si has hecho ya la oración, entonces cantalo con todo, agradeciendo a Dios y comprometiéndote a ser parte de la obra evangelizadora del mundo entero.
Mientras vamos cantando, nos paramos y nos vamos. ¿Sí? El que se quiera quedar cantando, se queda. Y el que no, puede salir y estar afuera. Estamos muy, muy agradecidos a Dios por esta hermosa noche que Dios nos ha dado.